querido Javier. Y antes que empezar la entrevista, solamente un saludo muy cordial a Yuri Velázquez, que cumple unos añitos por este día. No es Saludo Yuri. al bueno. Ah, el Yuri es bueno, el Yuri Yuri es el bueno. bueno. Yuri es cumpleaños. el bueno. Un Y abrazo. sano, bueno y sano. Bueno y sano. Ok. Abogado Julio César Cueva, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo le va? Si es tan amable de ponerme su Horizontal su teléfono. teléfono. Póngase horizontal. Ahí estamos, mejor. ¿Cómo le va, mi querido Julio César? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias, saludos a todos. Un gusto estar con ustedes. Oye, me toca a mí empezar esta entrevista con el El tema, mío también. digamos, en la parte penal, que es quitarle los derechos a los PPL, reformando la Constitución. ¿Usted cómo lo ve desde su punto de vista y si realmente esto es un tema más político que real? Le pregunto. Yo pienso que es un tema más electoral que real. Si tienen una consideración especial en la Constitución, es porque quien está privado de la libertad, especialmente en las cárceles de Ecuador, realmente tiene una vulnerabilidad. Ahí primero tenemos que entender como sociedad que no todos los que están ahí están condenados. El 35% no tiene condena. Dos, muchos de los que están condenados han sido condenados por un sistema que no funciona, por una defensa técnica ineficiente, por lo tanto, siendo inocentes, están condenados. Tres, muchas de esas personas entran sanas y con ese sistema en el que, fíjense, ellos se han matado por la comida, ¿verdad? Entonces, entran sanos y salen enfermos. Muchos entran enfermos, empeoran y mueren. Otros que tienen unas enfermedades terminan contagiándose de otras. Yo creo que si eso no es tener una vulnerabilidad, no sé qué es tener una vulnerabilidad. Entonces, pretender quitarles esa condición si con esa condición no reciben el trato que merecen, porque, estas personas están privadas de libertad, no están privadas de dignidad. Y una sociedad que trata a sus PPL como animales no tiene que sorprenderse cuando, por ejemplo, el día de ayer se tratan ellos mismos como animales o se comportan como animales. Entonces, Pero Julio quitarle César, esa condición es gravísimo. sí, pero Julio César, a ver, si entramos un poquito en lo que opina la gente, digamos, que no es abogada y que efectivamente se ve, digamos, afectada por justamente los delitos que se cometen en el Ecuador y son, digamos, o reina la impunidad. Si tú me preguntas a mí, llega un momento que dices, sí, que no tengan ningún tipo de derechos, ¿por qué le vamos a dar los derechos a estos señores que han cometido delitos, más allá de que no estén todos juzgados? Entonces, a los que estén juzgados, que se les quiten los derechos, porque ¿por qué una persona que ha cometido un delito o transgrede contra la población tiene que tener derechos? Si fue contra el derecho de las personas. Te estoy diciendo una pregunta que el ciudadano común se la hace. Te pregunto esto. Mira, el problema es que hacer ese discernimiento es muy difícil, porque podríamos decir, a ver, le vamos a dar derecho a los que no tienen condena. Ok, están entonces en un proceso penal pendiente, prisión preventiva, 35%. El otro 65% no va a tener derecho. Ok, pero en ese 65% hay gente, como te mencionaba, que está condenada sin pruebas y que está condenada por un sistema judicial que no funciona, por una defensa técnica mal llevada, incluso por la Defensoría Pública en un momento determinado, no necesariamente así. También hay malos defensores públicos privados, defensores particulares malos, esa es la verdad. Y entonces ese hombre, ¿cómo hacemos? Decimos, ¿a quién le creemos? Es que si tiene condena no tiene derecho. Pero es que en una sociedad civilizada la condena implica la suspensión de ciertos derechos, no de todos los derechos, porque entonces vámonos al extremo. Entonces, dependiendo de lo que él hizo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Él mató, entonces no respetó el derecho a la vida. Matémoslo también. O dejemos que allá adentro lo maten, o matémoslo de a poco, no dándole salud y no dándole alimentación. Entonces la pregunta es, ¿para qué tenemos ese sistema si supuestamente es rehabilitación social? ¿Cómo va a rehabilitar a alguien a quien le has quitado los derechos de esa forma y lo has tratado como un animal? Cuando sale más agresivo, sale más resentido. Entonces, ya no hablemos de un sistema de rehabilitación social, empecemos por ahí, simplemente digamos que es un sistema carcelario, ¿verdad? Para tratar al ser humano como animales y ojalá que ninguno de nosotros algún día caigamos ahí porque resulta ser que le caímos mal al poder de turno, porque eso también pasa. Entonces, yo creo que por ahí no pasa la solución. Pero también es cierto, José César, que lo que vemos normalmente es justamente esa desclasificación. O sea, mejor dicho, están todos metidos en la misma canasta. Y coger, si tú le preguntas a una víctima de violación o de secuestro o de asesinato o de robo con graves consecuencias, va a tener el sentimiento de represalia, decir, este señor no debe salir nunca. Y una rehabilitación con el Ecuador no se ha visto en 60 años y tampoco se ve una justicia que sea justa, digamos, sino que es de acuerdo
a intereses privados. ¿Qué hacer justamente en esta situación? ¿Es posible entonces reformar? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esa reforma que plantea la presidencia? No, la reforma del presidente no va a resolver el problema, lo va a agravar. Creo que la reforma del Ecuador en esta materia, como en casi todas, es una reforma integral del sistema penitenciario, que primero garantice que las penas se cumplan como tienen que cumplirse, no con los privilegios que vemos que tiene esta gente, al punto de que casi que están más armados que la policía. Entonces, la rehabilitación social es una solución integral que hay que darle a todo el sistema, pero no lo vas a resolver, pero en lo más mínimo, quitándole estos derechos, es que no hay no es una solución, no es integral, no es una solución, es más bien una oferta de campaña, porque como tú bien lo mencionas, es lo que la gente quiere, entonces la gente quiere circo, hay que darle circo, ¿verdad? Y no funciona, no funciona así. Clarísimo, Julio César. La última pregunta, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el tema de la pena de muerte? Primero, convencionalmente y constitucionalmente no se puede. No estoy de acuerdo porque en un sistema judicial como el nuestro, imagínate si hay gente condenada siendo inocente porque el sistema no funciona, porque está corrompido, etcétera, etcétera. Imagínate con una pena de muerte. Sería gravísimo porque de la muerte no regresa. Entonces, acá con un recurso de revisión puedes tirar abajo una condena, pero con una muerte, ¿qué es lo que puedes hacer? El Ecuador no está preparado para una pena de muerte y no podría hacerlo tampoco. ¿Tú no crees que esto es una situación muy civilizada para un país que estamos llenos de gente incivilizada y con poca empatía y realmente es un complemento de todas nuestras desgracias en el tema de decisiones electorales? Pero ¿tú crees que eso está bien? O sea, el Ecuador necesita un cambio real. Tienes un problemita con la cámara, mi querido José. Déjame ver cómo resuelvo porque no soy muy ducho en Bueno, estas cosas. pero bueno. Eh, No hay ningún problema. Sigamos desde el punto de vista tuyo y con eso combinamos la entrevista. ¿Qué te parece? Mira, ¿me alcanzas a ver ahí? Sí. Sí, o sea, se Ah, te borra el documento. todavía me veo un poco descentrado. Ahí me ves mejor, ¿verdad? Sí, Sí, listo. Ya, ahí perfecto, estamos. mil disculpas. Ya, yo creo que el Ecuador requiere soluciones integrales que pasen por tener procedimientos que funcionen. Mientras esos procedimientos no funcionen y funcionarios que también funcionen, no hay solución que sirva, ni la que yo pueda plantear, ni las que tú puedas plantear, porque desgraciadamente el Ecuador es el país de hecho la ley, echa la trampa. Entonces, las soluciones requieren de gente que esté comprometida con implementarlas como deben de ser. Y tienen que ser soluciones que pasen por políticas públicas de Estado. El Ecuador no tiene políticas de Estado. El Ecuador lo que tiene son políticas demagógicas, políticas electorales, políticas coyunturales, políticas en el mejor de los casos de gobierno, pero si un gobierno dura 18 meses, hasta ahí llegó la política, y después viene alguien e implementa otras ideas, entonces un país así no progresa. Entonces, mientras tú no tengas políticas públicas de Estado, no tengas funcionarios comprometidos con que funcionen, no hay solución que vaya a resolver los problemas que tenemos en todos los sentidos. Los problemas del Ecuador son, creo que no hay nada en donde no tengamos un problema. Pero este problema que me estás hablando lo tenemos desde 60 años. No hay política pública, efectivamente no existen funcionarios comprometidos y peor políticos que quieran cambiar el Ecuador. ¿Qué hacer entonces, mi querido José César? Es duro lo que te voy a decir, pero creo que el Ecuador sufre de exceso de democracia, desgraciadamente. Porque parte de la democracia es pasar por una asamblea que está dedicada a torpedear a un ejecutivo, independientemente de quién sea el ejecutivo, y se requiere de mano dura, desgraciadamente. El problema es que esa solución pues no es muy viable, constitucionalmente no es la más apetecida tampoco, pero el Ecuador necesita mano dura y nuestra constitución no permite a ello y nuestra gente tampoco lo quiere. Pero la gente quiere soluciones, pero no quiere ser parte de la solución. De hecho, es parte del problema. Entonces, parte de nuestro problema es la mentalidad de la gente. Mientras tú no cambies la mentalidad de la gente, y esto toma mucho tiempo. Mira, tú estabas hablando de un problema de 60 años. Si hubiéramos invertido en eso hace 60 años, estaríamos viendo los frutos. Pero algún día hay que comenzar. Si tú no cambias la mentalidad de la gente, no sirve absolutamente de nada. Y cámbiala desde cosas tan simples como
entiende que si cometiste la infracción te tienen que multar, pero no, es que como yo digo, y si no el vigilante no es como yo digo, no coge un billete, entonces le entro a puñete, pero es como yo quiero, y eso se va reflejando tanto que tiene resoluciones como la de Topic, tiene resoluciones como la de la vicepresidenta, porque imagínate, esa gente que hace algo tan simple como llevarse las colas del camión que se ha volcado, termina en un cargo público, ya te imaginas cómo hacen con la cosa pública cuando la tienen enfrente. Entonces, si tú no cambias la mentalidad, mira, puedes traer las leyes traducidas de, dime tú dónde, Noruega, Dinamarca, Suiza, Inglaterra, no van a funcionar, ¿ok? Entonces, empieza por cambiar la mentalidad de la gente. Y empieza ya, porque como tú bien dices, tenemos 60 años perdidos. No perdamos los próximos 60 años tampoco. Ahora, Julio César Cueva, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus experiencias y por su reflexión. Queremos agradecerle por el tiempo y esperamos tenerlo prontamente en cabina. Un abrazo, Julio César. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Mis compañeros en cabina continúan con el programa. Adelante, Eduardo. Tenemos un corte todavía, ¿no? Tenemos ya el nuevo entrevistado. Ya está, todavía no. Oiga, entonces solamente vamos a hablar de algunas cosas. A ver, Jaime, no,